Hola, bienvenidas y bienvenidos al CAIS 2022. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de interoperabilidad? Imaginemos una fiesta donde hay 5 personas de distintas nacionalidades, cada una con sus propias costumbres y propio idioma. Tenemos una persona de China, una de Tanzania, otra de Brasil, Francia y Australia. En un momento determinado, las 5 personas se acercan a una mesa donde hay cervezas con la intención de charlar para pasar un buen rato. Enseguida se dan cuenta que están delante de un problema. Cada persona habla en su idioma, por lo que instintivamente les surge la pregunta: ¿qué podrían hacer para comunicarse entre las 5? Una opción podría ser juntarse en parejas a conversar. Para simplificar, en este caso vamos a dejar a la persona impar fuera de los grupos. Es suficiente con que una persona de cada pareja se instale un traductor en su celular para que ambas puedan hablar en un idioma en común y así tener un diálogo fluido sin grandes inconvenientes. Por ejemplo, podemos ver el diagrama de la derecha donde hay 2 personas, una de Francia y otra de Australia, y es suficiente con que elijan un solo idioma y la otra persona traduzca. Ahora supongamos que no simplificamos la situación e incluimos a la persona impar a un grupo. Claramente, se vuelve todo más complicado y se pierde la fluidez que se tenía antes, cuando el grupo era de 2 personas. Un grupo podrá hablar con mucha fluidez, mientras que al otro le será más difícil. Por ejemplo, el grupo de la derecha, con la incorporación de la persona brasilera, ahora tendrán que elegir entre 3 idiomas cuál va a ser el que utilicen, y las otras 2 personas restantes tendrán que traducir al idioma elegido. A esta altura, ya nos podemos imaginar qué ocurrirá cuando intentemos juntar a los 2 grupos. Se torna evidente que habrá que definir alguna estrategia para poder comunicarse y así disfrutar mientras toman su cerveza. ¿Y si usan un lenguaje en común? Por ejemplo, el inglés. Justo da la casualidad que las 5 personas hablan ese idioma. Alguna lo domina mejor que la otra, pero todas lo manejan bien en su estructura general. Ese acuerdo común, el de manejar el mismo idioma, será el camino a resolver el problema inicial de la comunicación. En los sistemas informáticos de salud pasa lo mismo. Así como cada persona manejaba su propio idioma, cada sistema tiene los datos guardados de la forma que lo desea, por lo que para comunicarse y acceder a la cerveza, o en este caso a los datos de salud, todos los sistemas tendrán que ponerse de acuerdo y definir un idioma en común. Veamos el primer acuerdo que deben tener los sistemas informáticos en salud para poder comunicarse entre sí: la interoperabilidad sintáctica. Más adelante quedará claro por qué se la puede recordar también como el juego de encajar las piezas. La interoperabilidad sintáctica consiste en acordar una estructura común a la hora de compartir información. Por ejemplo, los formularios. Dentro de un formulario hallamos etiquetas seguidas de espacios vacíos donde completaremos lo que indica la etiqueta. Por ejemplo, al lado de la etiqueta nombre pondremos un nombre. Este proceso de ordenar los datos bajo etiquetas se denomina estructuración de datos. Este tipo de carga de datos se da de manera natural en los sistemas informáticos, ya que por lo general las interfaces gráficas usan formularios para ingresar la información. Los solemos ver en páginas web, programas y aplicaciones de celular y o tablet. Al estructurar los datos, lo que logramos es que la gente que lea el formulario pueda asociar un contenido a un concepto. Por ejemplo, Juan Carlos al nombre del paciente. Y si la gente lo puede leer, también lo pueden interpretar y leer los sistemas. O sea, es como el juego infantil de meter las piezas en su agujero correspondiente. Pondremos el nombre del paciente en el campo nombre del paciente, así como ponemos el cubo en el agujero del cubo. O sea, un formulario y el juego de encajar las piezas son semejantes. De esta forma, al usar estas estructuras de común acuerdo, todos los sistemas podrán compartir información entre sí, respetando que cada uno pueda seguir hablando internamente su propio idioma. Lo importante aquí es que, para comunicarse y compartir información, todos los sistemas
utilicen esta estructura común. ¿Y cómo logramos eso en la informática? Primero, nos compartiremos la información de alguna forma entre los sistemas. Podría ser mediante archivos, por ejemplo utilizando FTP, podríamos usar mensajes HTTP y muchas formas más. Existen muchos estándares. Algunos especifican cómo será la comunicación entre los sistemas. Por ejemplo, FHIR. Y otros estándares no nos dirán cómo hacerlo, ya que se enfocan en qué hacer con el mensaje que nos compartiremos. Si bien las combinaciones pueden ser variadas, como vemos acá en el gráfico, que el sistema A le envía al sistema B un archivo, mientras que el sistema B le envía al sistema C un mensaje, en la actualidad se está convergiendo al uso de APIs RESTful, tal como lo impulsa el estándar FHIR. Una vez que tengamos la información en nuestro poder, o sea, en nuestro sistema, procederemos a extraerla, a transformarla al formato que querramos, o sea, traducirla al idioma que maneja nuestro sistema, y finalmente almacenarla. ¿Y qué contendrá esta información dentro? Lo que cada sistema desee compartir. Solamente deberá respetar la estructura del estándar que hayamos utilizado para la interoperabilidad sintáctica. Y esto es vital. No respetar el estándar hará imposible comunicarse de una forma coherente. O sea, no respetar el estándar sería lo mismo que las personas en el bar tratando de charlar sin definir un idioma en común. A continuación podemos ver algunos ejemplos de estándares que pertenecen a HL7 y que son parte de los más utilizados por la industria. A la izquierda tenemos un ejemplo de mensajería HL7 versión 2. Cada una de las líneas tiene 3 letras que indican el contenido que sigue a continuación. Y cada pipe o palito separa la fila en bloques, teniendo cada bloque una representación establecida por el estándar. Por ejemplo, si vemos la segunda fila, que empieza con PID, lo que se conoce como segmento de identificación del paciente o Patient Identifier, contiene el bloque 5, el nombre completo del paciente separado por el circunflejo. Si vemos en el bloque número 5, observamos que dice González, circunflejo Pepe, circunflejo José. A la derecha podemos ver una representación parecida utilizando otro estándar que es FHIR. Ese estándar trabaja con XML o JSON, por lo que podemos notar rápidamente que es una estructura más fácil de leer y de trabajar. Por ejemplo, a la derecha podemos ver que el nombre del paciente se llama Chalmers, porque está dentro de la etiqueta name, dentro de family, que en este caso family es el apellido de un paciente. De esta forma, se evidencia que al utilizar el estándar podremos recortar las partes de información que querramos, transformarlas de la forma que se nos ocurra y finalmente guardarlas donde deseemos. Y así lograremos la interoperabilidad. Todo esto es posible gracias a que tenemos un estándar que nos permite identificar cada dato. Pero, ¿es suficiente con la interoperabilidad sintáctica? Dependerá de lo que intentemos lograr. Lo que podemos garantizar es que si cumplimos el segundo acuerdo, llamado interoperabilidad semántica, podremos potenciar mucho más el valor de la información compartida. Veremos ahora el segundo acuerdo, interoperabilidad semántica o una que sepamos todos. Volvamos al ejemplo del formulario. ¿Qué ocurre cuando tenemos algo que sabemos de qué se trata pero no entendemos el contenido? Por ejemplo, acá la persona lee que ataxia espinocerebelosa tipo 17 debe ser una enfermedad ya que está al lado de la etiqueta enfermedades, pero no entiende de qué se trata. En este caso, ¿hasta qué punto nos sirve un dato que no podemos entender? Lo mismo ocurre en los sistemas.
Cuando almacenamos textos en nuestras bases de datos sin poder entenderlos, solamente los podremos usar para ciertas funcionalidades acotadas. Por ejemplo, para realizar búsquedas, armar algún reporte, mostrar en pantalla resultados, etc. La capacidad de entender cada dato nos permite procesarlo, sacar estadísticas, armar sistemas que permitan tomar decisiones y de esa forma desatar el verdadero poder de la informática. Como podemos ver acá, tenemos unos campos donde se puede ingresar texto libre y el texto libre suele ser difícil de trabajar. Ahora supongamos que nos ponemos de acuerdo y definimos un estándar semántico. Vamos a crear una tabla que diga que el código 123 significa fiebre y la traduciremos a todos los idiomas. Bastará con indicar en el formulario que el paciente tiene 123 para poder compartir internacionalmente un concepto claramente definido. En este caso podemos ver cómo hay 3 personas de distintas nacionalidades que comprenden que el código 123 tiene su traducción y tiene un significado único. Las 3 personas comprenden lo mismo más allá del idioma que están manejando. Esto es completamente realizable en los sistemas informáticos. En vez de únicamente trabajar con texto libre, podremos consultar otras bases de datos que posean estos códigos y de esta forma generar contenido mucho más rico. Contenido que se pueda compartir y principalmente ser entendido por otras personas y otros sistemas. Aquí podemos ver cómo en vez de utilizar texto libre, podríamos obtener hallazgos de una base de datos con códigos y proveérselo a los usuarios mediante un select o drop-down o pick list. En cualquiera de esos casos, el usuario podría elegir directamente una de las opciones y por ende el resultado estaría codificado. Y la codificación es muy simple y muy útil a la hora de hacer analíticas. ¿Y cuál es la mejor parte de todo esto? Que muchas de estas bases de datos ya existen, son gratuitas y son estándares en el mercado. En algunos casos se pueden descargar, en otros se acceden mediante servicios web. Y cada una de estas fuentes de datos tienen sus funciones. Algunas clasifican términos, otras relacionan los conceptos entre sí, otras poseen códigos de enfermedades, laboratorio, códigos de enfermería y la lista continúa. Por supuesto, cada una de estas bases de datos se utilizará en función de lo que necesitemos expresar. ¿Y cómo haremos para lograr la interoperabilidad sintáctica y semántica al mismo tiempo? Para eso vamos a utilizar un mix. Utilizaremos la estructura de la interoperabilidad sintáctica, por ejemplo mensajes HL7, y dentro expresaremos los códigos de la interoperabilidad semántica aclarando a qué base de datos corresponden esos códigos. De esta forma, el sistema que recorte el mensaje leerá que el código representa a una base de datos específica y por ende podrá saber cómo proceder. Aquí podemos ver 2 ejemplos. Arriba tenemos un mensaje de HL7 2.5 donde estamos expresando códigos LOINC. Los códigos LOINC son comúnmente utilizados para observaciones de laboratorio. Y abajo tenemos otro ejemplo donde utilizamos la sintaxis FIRE para el mensaje y utilizamos las semánticas SNOMED-CT para expresar en este caso una alergia. Podemos ver que donde está la flecha indica que el sistema es SNOMED-CT y el código representa alergia a nueces. Ahora sí, por fin logramos la interoperabilidad total y por lo tanto llegamos al final de este video. Esperamos que los contenidos hayan sido claros y que hayamos podido transmitirlos de una forma divertida y didáctica. Muchas gracias por presenciar el CAIS 2022. Nos vemos pronto.